La lluvia caía suavemente sobre las calles iluminadas del centro, creando reflejos dorados sobre el pavimento mojado. Dentro de un elegante restaurante lleno de conversaciones suaves y música de piano, Daniel observaba su reloj por tercera vez en menos de 5 minutos. Siempre odiaba esperar, pero esa noche la impaciencia no era solo por el tiempo. Era por la idea misma de estar allí. No le gustaban las citas a ciegas. Nunca le habían gustado. Había aceptado únicamente porque su amiga Clara insistió durante semanas. Según ella, esta mujer era especial. Daniel había escuchado esa palabra antes demasiadas veces. Especial solía significar incómoda, aburrida o simplemente una pérdida de tiempo. Daniel era un hombre acostumbrado al control. Arquitecto reconocido, con proyectos importantes y una reputación sólida en la ciudad, había construido su vida con disciplina y lógica. Después de una ruptura dolorosa años atrás, decidió que las emociones eran un lujo peligroso. Desde entonces, su mundo era claro y ordenado: trabajo, éxito, silencio. Por eso aquella noche se sentía fuera de lugar. Ajustó el nudo de su corbata y miró alrededor del restaurante. Mesas elegantes, parejas bien vestidas, risas suaves. Todo parecía encajar perfectamente con la imagen que él conocía. Entonces la puerta se abrió. Una mujer entró con paso tranquilo, sacudiendo ligeramente unas gotas de lluvia de su abrigo sencillo. No llevaba ropa llamativa ni accesorios brillantes. Su vestido era simple, de un color suave, y su cabello oscuro estaba recogido con naturalidad. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrar la mesa de Daniel. Y caminó hacia él. Daniel supo inmediatamente que ella era su cita. Y también supo, en ese mismo instante, que no era lo que esperaba. Su primera reacción fue un leve gesto de decepción que apenas logró disimular. No era arrogancia consciente, sino un juicio rápido formado por años de hábitos sociales. La mujer frente a él no parecía pertenecer a ese restaurante elegante ni a su mundo cuidadosamente estructurado. Ella sonrió con una mezcla de nervios y amabilidad. «Hola. ¿Daniel?» «Sí», respondió él, levantándose por educación. «Tú debes ser Valeria». «Sí, soy yo». Se sentaron. Un silencio breve apareció entre ellos mientras el camarero se acercaba con los menús. Valeria agradeció con una sonrisa suave y comenzó a mirar las opciones con atención. Daniel, en cambio, apenas hojeó el menú. Su mente ya había decidido que aquella noche sería larga. Intentó iniciar conversación por cortesía. «Clara dice que trabajas en proyectos sociales». Valeria levantó la mirada, sorprendida de que él recordara ese detalle. «Sí, algo así. Trabajo con comunidades que necesitan apoyo. Educación, vivienda, programas de ayuda». Daniel asintió con educación, aunque por dentro no sentía mucho interés. «Debe ser interesante». La respuesta fue correcta, pero fría. Valeria lo notó. No necesitaba palabras para percibir cuando alguien estaba allí por obligación y no por deseo. Aún así, mantuvo su sonrisa tranquila. «Cada día es diferente. Conoces muchas historias». El camarero regresó para tomar la orden. Daniel pidió con seguridad, sin mirar el precio ni dudar. Valeria eligió algo sencillo. Cuando el camarero se retiró, Daniel volvió a mirar discretamente su reloj. Valeria lo notó otra vez. Pero en lugar de incomodarse, decidió preguntar algo sencillo. «¿Siempre vienes a este lugar?» Daniel se recostó ligeramente en la silla. «A veces. Me gusta porque es tranquilo». «Sí, es bonito», respondió ella observando el lugar con curiosidad sincera. Por un momento ninguno habló. Daniel comenzaba a pensar en una excusa educada para terminar la cita temprano cuando ocurrió algo inesperado. Un joven camarero,
claramente nuevo, caminaba con una bandeja llena de bebidas hacia una mesa cercana. Sus manos temblaban ligeramente. De pronto, uno de los vasos se inclinó y una bebida se derramó parcialmente, salpicando la mesa de Daniel. El restaurante quedó en silencio por un segundo. El joven se quedó paralizado, pálido. Lo siento mucho, señor, de verdad lo siento, dijo nervioso mientras buscaba una servilleta. Daniel frunció el ceño, claramente molesto. Pero antes de que pudiera decir algo, Valeria reaccionó. Tomó una servilleta y comenzó a limpiar suavemente el borde de la mesa mientras sonreía al camarero. Tranquilo, dijo con voz calmada. A todos nos pasa cuando estamos aprendiendo. El joven la miró sorprendido. De verdad lo siento. No te preocupes. Solo fue un pequeño accidente. El alivio en el rostro del muchacho fue inmediato. Daniel observó la escena sin decir nada. Era un gesto pequeño. Pero algo en la forma natural en que Valeria lo hizo le resultó inesperado. No había incomodidad. No había juicio. Solo amabilidad. Cuando el camarero se fue, Valeria volvió a sentarse como si nada hubiera ocurrido. Daniel la miró por primera vez con verdadera atención. Y por primera vez esa noche, algo dentro de él comenzó a cambiar ligeramente. Aún no lo sabía, pero la mujer que había juzgado en los primeros 30 segundos estaba a punto de darle una de las lecciones más importantes de su vida. Daniel permaneció en silencio unos segundos después de que el joven camarero se alejara. Observó cómo el muchacho caminaba más tranquilo hacia la cocina, como si el simple gesto de Valeria hubiera reducido el peso de su error. No era algo extraordinario, pensó Daniel. Solo educación básica. Sin embargo, había algo en la naturalidad con la que ella lo hizo que le resultó extraño. La mayoría de las personas en ese restaurante probablemente habrían reaccionado con molestia. Valeria, en cambio, simplemente lo había ayudado. Ella acomodó su servilleta sobre las piernas y volvió a mirarlo con esa misma calma que parecía acompañarla en todo momento. A veces los primeros días en un trabajo son difíciles, comentó suavemente. Daniel se encogió de hombros. Supongo. El camarero regresó con nuevas bebidas, esta vez con más cuidado. Cuando dejó el vaso frente a ellos, evitó mirar directamente a Daniel, pero dedicó una sonrisa agradecida a Valeria. Gracias por su paciencia. Claro, respondió ella. Todo está bien. Cuando el joven se fue nuevamente, Daniel apoyó los codos sobre la mesa y la observó con más curiosidad que antes. Pareces tener mucha paciencia con la gente. Valeria soltó una pequeña risa tranquila. He aprendido que todos estamos pasando por algo. A veces solo necesitamos que alguien no nos haga sentir peor. Daniel no respondió de inmediato. Aquella frase era simple, pero tenía una profundidad que él no estaba acostumbrado a escuchar en conversaciones casuales. Durante años, su vida había estado llena de personas que hablaban de negocios, oportunidades, inversiones, prestigio. Palabras grandes que rara vez incluían algo tan sencillo como comprender a los demás. La comida llegó poco después. El aroma llenó la mesa y el ruido del restaurante volvió lentamente a su ritmo normal. Daniel comenzó a comer con elegancia, mientras Valeria probaba su plato con curiosidad. Está muy bueno, comentó ella. Daniel asintió. Aquí cocinan bien. Hubo un momento breve de silencio, pero esta vez no fue incómodo. ¿Y tú? Preguntó Valeria. Clara me contó que eres arquitecto. Daniel se enderezó ligeramente, más cómodo hablando de su trabajo. Sí. Diseño edificios y proyectos urbanos. Últimamente estoy trabajando en un complejo residencial bastante grande. Debe ser emocionante ver algo que imaginaste convertirse en algo real. Daniel la miró con sorpresa.
No era la típica reacción superficial que muchas personas daban cuando hablaba de arquitectura. Sí, lo es, admitió. Valeria apoyó la barbilla suavemente en la mano mientras escuchaba. Los edificios cambian la forma en que las personas viven. Una buena idea puede mejorar muchas vidas. Daniel sintió una extraña sensación. Era la primera vez que alguien hablaba de su trabajo de esa manera. Supongo que sí, respondió. ¿Te gusta lo que haces? La pregunta lo tomó desprevenido. Daniel se quedó pensando unos segundos. Antes me gustaba más. Valeria no lo interrumpió. Ahora es más, rutina, continuó él. Proyectos, reuniones, plazos. Todo muy calculado. Ella sintió con comprensión. A veces cuando algo se vuelve rutina olvidamos por qué empezamos. Daniel no estaba acostumbrado a ese tipo de conversación en una primera cita. Y sin embargo, no le molestaba. Mientras hablaban, una mujer mayor caminaba lentamente frente al restaurante por la acera. Llevaba una bolsa pesada y avanzaba con dificultad. Daniel apenas lo notó. Pero Valeria sí. Sus ojos siguieron a la mujer por la ventana. De pronto, la mujer tropezó con una pequeña irregularidad del pavimento y perdió el equilibrio. La bolsa cayó al suelo. Varias personas que pasaban cerca se detuvieron a mirar, pero nadie se acercó. Valeria reaccionó inmediatamente. Disculpa un momento. Se levantó de la mesa sin dudar y salió del restaurante. Daniel se quedó sentado, sorprendido. Durante unos segundos pensó en quedarse allí. No era su problema. Había muchas personas afuera que podían ayudar. Pero algo lo hizo levantarse también. Cuando salió, vio a Valeria agachada recogiendo las cosas que habían caído de la bolsa, algunas frutas, un pequeño paquete de pan, una botella de agua. La mujer mayor parecía avergonzada. Lo siento, se me resbaló, decía. No pasa nada, respondió Valeria con una sonrisa cálida. ¿Está bien? ¿Se lastimó? No, creo que no. Daniel se acercó y levantó la botella que había rodado unos metros. Valeria lo miró con una expresión agradecida. Entre los dos ayudaron a la mujer a ponerse de pie. Gracias, hijos, dijo la señora con emoción. Valeria acomodó nuevamente las cosas dentro de la bolsa. ¿Va muy lejos? Solo 2 calles. Daniel miró el peso de la bolsa. Puedo llevarla hasta la esquina, dijo casi sin pensarlo. La mujer aceptó. Caminaron unos minutos bajo la lluvia ligera hasta que la dejaron en su edificio. Cuando regresaron al restaurante, Daniel notó algo extraño dentro de sí. No era incomodidad. Era una sensación de calma. Se sentaron nuevamente. Valeria se acomodó el cabello húmedo detrás de la oreja y sonrió. Gracias por ayudar. Daniel la miró fijamente. Algo dentro de él estaba cambiando lentamente. La mujer que al principio había considerado una cita equivocada, empezaba a parecerle a alguien extraordinario. Cuando regresaron al restaurante, el ambiente parecía el mismo que antes, la música suave del piano, el murmullo elegante de las conversaciones, las luces cálidas reflejándose en las copas. Sin embargo, para Daniel algo había cambiado de manera silenciosa. Se sentaron nuevamente en la mesa. El camarero se acercó para preguntar si todo estaba bien y Valeria le dedicó otra sonrisa tranquila. Todo perfecto, gracias. Daniel tomó un sorbo de su bebida mientras observaba a la mujer frente a él. Por primera vez desde que la cita había comenzado, no estaba pensando en cómo terminar la noche pronto. En cambio, algo dentro de él quería entenderla mejor. No dudaste ni un segundo, dijo finalmente. Valeria levantó la mirada. ¿Sobre qué? Sobre salir a ayudar a esa señora. Ella se encogió ligeramente de hombros, como si fuera algo completamente normal.
Si hubiera sido mi abuela, me gustaría que alguien la ayudara. Daniel no respondió de inmediato. Aquella lógica era tan simple que resultaba imposible discutirla. Durante años había vivido rodeado de gente que analizaba cada acción en términos de conveniencia, reputación o beneficio. Ayudar a alguien desconocido sin pensarlo dos veces no era algo común en su círculo. ¿Siempre eres así?, preguntó él. ¿Así cómo? Atenta con todo el mundo. Valeria sonrió levemente. No siempre. También tengo días malos como cualquiera. Pero intento recordar que nunca sabemos qué batalla está enfrentando la otra persona. La comida continuó, pero la conversación ahora fluía con más naturalidad. Daniel comenzó a hacer preguntas que antes no le habrían interesado. ¿Cómo empezaste a trabajar con comunidades? Valeria apoyó suavemente el tenedor sobre el plato, pensativa. No fue algo planeado. Solo, pasó. Daniel esperaba una respuesta más elaborada, pero ella permaneció en silencio unos segundos antes de continuar. Cuando era más joven, mi familia pasó por momentos difíciles. Hubo un tiempo en el que realmente necesitábamos ayuda. Y algunas personas aparecieron cuando más lo necesitábamos. Daniel escuchaba con atención. No eran personas ricas ni importantes, continuó ella. Pero tenían algo que para nosotros significó todo: tiempo, paciencia, apoyo. Sus ojos se suavizaron ligeramente al recordar. Creo que desde ese momento supe que, si algún día podía hacer lo mismo por alguien más, lo haría. Daniel apoyó las manos sobre la mesa, reflexionando sobre sus palabras. La mayoría de la gente intenta salir adelante y olvidarse de esos momentos. Valeria negó suavemente con la cabeza. Olvidarlo sería como borrar una parte de quién soy. La sinceridad en su voz era imposible de fingir. En ese momento el joven camarero que había derramado la bebida antes volvió a pasar cerca de su mesa. Esta vez caminaba con más seguridad, pero aún parecía algo nervioso. Valeria levantó la mano discretamente. Disculpa. El muchacho se acercó. Sí, señora. La comida estuvo deliciosa. Gracias por atendernos. El joven parpadeó sorprendido. Probablemente no estaba acostumbrado a recibir comentarios positivos. Gracias, de verdad. Cuando se fue, Daniel la miró con curiosidad. Acabas de alegrarle la noche. Tal vez, respondió ella con una sonrisa ligera. O tal vez simplemente le recordé que está haciendo un buen trabajo. Daniel apoyó la espalda en la silla. Es curioso. ¿Qué cosa? La mayoría de las personas que conozco prestan más atención a los errores que a los esfuerzos. Valeria lo observó con una mirada tranquila. A veces un pequeño reconocimiento puede cambiar el día de alguien. Las palabras quedaron flotando en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sentía que estaba teniendo una conversación que no giraba alrededor del dinero, del éxito o del prestigio. Era una conversación sobre personas. Después de un momento, Valeria volvió a preguntar algo. ¿Y tú? ¿Por qué decidiste ser arquitecto? Daniel miró su copa pensativamente. Cuando era niño me gustaba dibujar ciudades imaginarias. Mi padre solía decir que algún día podría construirlas de verdad. Sus labios se curvaron en una sonrisa breve, casi nostálgica. Con el tiempo lo convertí en una carrera. ¿Y aún dibujas ciudades imaginarias?, preguntó Valeria. Daniel soltó una pequeña risa. No. Ahora dibujo presupuestos y contratos. Ella sonrió con suavidad. Tal vez aún están ahí, solo están esperando volver a aparecer. Daniel la observó fijamente. Había algo curioso en Valeria. No intentaba impresionar, no presumía nada, no hablaba de logros personales. Y aún así, cada frase que decía parecía tener un peso especial.
De repente, el músico callejero que tocaba cerca del restaurante comenzó a interpretar una melodía suave con su guitarra. La música se filtró por la puerta entreabierta. Valeria giró la cabeza para escuchar. ¡Qué bonita canción!, susurró. Daniel también escuchó. Sí, lo es. Pero en realidad, lo que más captaba su atención en ese momento no era la música. Era la mujer sentada frente a él. La misma mujer que, menos de una hora antes, él había considerado una cita equivocada. Y ahora, por alguna razón que aún no podía explicar del todo, Daniel comenzaba a sentir que aquella noche estaba lejos de ser un error. Tal vez, pensó por primera vez, Clara tenía razón. Tal vez Valeria realmente era especial. Pero lo que Daniel todavía no sabía, era cuán extraordinaria era en realidad la persona que tenía frente a él. La melodía del músico callejero continuaba flotando suavemente desde la entrada del restaurante, mezclándose con el sonido de los cubiertos y las conversaciones. Daniel nunca había prestado mucha atención a esos detalles antes. Pero aquella noche todo parecía más claro, más presente. Valeria escuchaba la música con una expresión tranquila, como si cada pequeña cosa tuviera un valor especial. Daniel la observó en silencio por unos segundos. Parece que disfrutas mucho de las cosas simples, comentó. Valeria lo miró con una sonrisa suave. Las cosas simples suelen ser las más importantes. Daniel pensó en eso mientras tomaba un sorbo de agua. Creo que olvidé eso hace mucho tiempo. Tal vez solo lo dejaste en pausa, respondió ella con naturalidad. La conversación fluyó con una tranquilidad inesperada. Daniel se sorprendía a sí mismo preguntando más, escuchando más. Algo en la forma de hablar de Valeria hacía que cada historia pareciera significativa. ¿Siempre trabajas con comunidades?, preguntó él. Valeria asintió. La mayor parte del tiempo. Hay muchas personas que necesitan apoyo para empezar de nuevo. A veces solo necesitan una oportunidad. ¿Una oportunidad? Sí. Un lugar seguro donde vivir, educación, o alguien que crea en ellos. Daniel apoyó los dedos sobre la mesa, pensativo. Eso suena complicado. Lo es, respondió ella. Pero también es hermoso cuando ves que alguien logra levantarse. En ese momento el músico callejero terminó su canción y comenzó otra. Daniel vio cómo Valeria miraba discretamente hacia la puerta. Es muy talentoso, dijo ella. Daniel siguió su mirada. El hombre tocaba bajo una pequeña luz amarilla en la acera, con un estuche abierto frente a él. Valeria tomó su bolso y sacó un billete. Voy a darle algo. Daniel la miró, sorprendido. No tienes que hacerlo. No, pero quiero. Se levantó y caminó hacia la puerta. Daniel la observó desde la mesa. La vio acercarse al músico, escuchar unos segundos la canción, dejar el dinero en el estuche y decir algo que hizo que el hombre sonriera con gratitud. Cuando regresó a la mesa, Daniel no pudo evitar preguntar. ¿Qué le dijiste? Valeria se sentó nuevamente. Que su música hizo que la noche fuera más bonita. Daniel soltó una pequeña risa. Seguro no escucha eso muy seguido. Por eso es bueno decirlo. Daniel se quedó en silencio unos segundos. Algo dentro de él seguía moviéndose lentamente. Era una sensación extraña, como si cada pequeño gesto de Valeria estuviera desarmando una parte del muro que había construido durante años. Debes conocer muchas historias trabajando con tanta gente, comentó él. Valeria asintió lentamente. Algunas son difíciles. ¿Difíciles cómo? Ella se tomó un momento antes de responder. Personas que han perdido todo, familias que tuvieron que empezar desde cero, niños que crecieron pensando que nadie los veía. Daniel la escuchaba con atención. Pero también hay historias hermosas, continuó ella.
Personas que ayudan a otros incluso cuando tienen muy poco. Daniel apoyó la barbilla en la mano. Parece que crees mucho en las personas. Creo en lo que las personas pueden llegar a ser cuando alguien cree en ellas. La frase quedó suspendida entre ellos. Daniel pensó en su propio mundo, lleno de competencia, contratos y expectativas. Era un mundo donde confiar demasiado en las personas solía considerarse ingenuo. Debes haber visto muchas decepciones también, dijo él. Valeria lo miró con una serenidad que lo desarmó. Claro. ¿Y aún así sigues creyendo? Ella sonrió suavemente. Porque también he visto milagros pequeños. Daniel arqueó una ceja. ¿Milagros? Sí. Personas que cambian cuando alguien les muestra un poco de bondad. Daniel guardó silencio. Era curioso. Esa palabra, bondad, rara vez aparecía en sus conversaciones habituales. En ese momento el joven camarero volvió a pasar cerca de su mesa, esta vez llevando un plato hacia otra mesa. Cuando notó que Valeria lo miraba, levantó discretamente el pulgar como señal de que todo estaba bien. Valeria respondió con una sonrisa orgullosa. Daniel observó la escena. Lo animaste mucho, comentó. Solo necesitaba que alguien no lo hiciera sentir peor. Daniel se reclinó ligeramente en la silla. Eres diferente a la mayoría de las personas que conozco. Valeria inclinó la cabeza. ¿Eso es bueno o malo? Daniel pensó unos segundos. Es refrescante. Ella rió suavemente. No creo que nadie me haya descrito así antes. Daniel también sonrió. La noche seguía avanzando, pero ninguno parecía tener prisa por irse. En algún momento el camarero trajo el postre. Daniel ni siquiera recordaba haberlo pedido. Probablemente lo había hecho automáticamente, siguiendo su rutina habitual. Valeria probó una pequeña cucharada y sus ojos se iluminaron. Esto está delicioso. Daniel la observó con una mezcla de diversión y curiosidad. Parece sorprenderte fácilmente. Porque muchas cosas aún me sorprenden. Daniel bajó la mirada hacia su plato. Tal vez ese era el verdadero contraste entre ellos. Valeria aún veía belleza en pequeños momentos. Él, en cambio, había dejado de notarla hace mucho tiempo. Pero algo estaba cambiando. Y lo que Daniel todavía no sabía, era que la mayor sorpresa de la noche aún estaba por revelarse. La noche había avanzado más de lo que Daniel imaginaba. Cuando miró su reloj nuevamente, se sorprendió al darse cuenta de que habían pasado casi 2 horas. Normalmente, una cita a ciegas habría terminado mucho antes. Sin embargo, aquella conversación parecía fluir sin esfuerzo. Las mesas alrededor comenzaban a vaciarse poco a poco. La música del piano ahora era más suave, casi íntima. El restaurante estaba entrando en ese momento tranquilo que llega al final de la noche. Valeria apoyó suavemente la cucharita del postre sobre el plato. Gracias por invitarme, dijo con una sonrisa sincera. Ha sido una noche muy agradable. Daniel la miró, casi confundido por sus propias emociones. Sí, lo ha sido. Durante un segundo se quedaron en silencio. Daniel sentía que había algo más que quería preguntar, algo que llevaba rondando su mente desde que ella mencionó su trabajo. Antes dijiste que trabajabas en proyectos de vivienda, comentó finalmente. Valeria asintió. Sí. Curiosamente, yo también estoy involucrado en algo parecido ahora mismo. Ella levantó las cejas con interés. ¿De verdad? Sí. Un complejo residencial en la zona sur de la ciudad. Es un proyecto grande, con espacios comunitarios y viviendas accesibles. Valeria pareció reconocer algo en esas palabras. ¿En la zona donde antes había una fábrica abandonada? Daniel se sorprendió. Exactamente. ¿Cómo lo sabes?
Ella tomó un sorbo de agua antes de responder. He escuchado sobre ese proyecto. Daniel sonrió ligeramente. Es uno de los desarrollos urbanos más importantes del año. Mucha gente ha estado hablando de él. Valeria lo observó con una expresión curiosa. ¿Sabes cómo empezó ese proyecto? Daniel frunció el ceño, pensando. Bueno, el financiamiento vino de una fundación privada que compró el terreno hace unos años. Luego varios arquitectos presentamos propuestas. ¿Y sabes quién creó esa fundación? Daniel negó con la cabeza. No realmente. Solo sé que alguien con mucha visión decidió invertir en vivienda accesible. Valeria bajó la mirada hacia sus manos por un momento. A veces las cosas importantes comienzan con una historia muy pequeña. Daniel esperó a que continuara. Pero ella simplemente sonrió. ¿Qué quieres decir? Preguntó él. Valeria respiró lentamente antes de hablar. Hace unos años, conocí a muchas familias que vivían en condiciones muy difíciles. Personas trabajadoras que simplemente no tenían oportunidades para empezar de nuevo. Daniel escuchaba con atención. Eso me hizo pensar que tal vez el problema no era la falta de esfuerzo, sino la falta de oportunidades. Daniel apoyó los brazos sobre la mesa. ¿Tiene sentido? Valeria levantó la mirada hacia él. Entonces decidí crear algo que pudiera ayudar. Daniel parpadeó. ¿Crear algo? Ella asintió con naturalidad. Una fundación. El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. Espera, dijo lentamente. ¿Qué nombre tiene esa fundación? Valeria respondió con calma. Fundación Nuevo Comienzo. Daniel sintió que el aire desaparecía de su pecho. Ese nombre lo conocía perfectamente. Era la fundación que había financiado el proyecto en el que llevaba trabajando durante meses. La misma organización que había invertido millones para transformar aquella zona olvidada de la ciudad en un lugar lleno de esperanza para cientos de familias. Daniel la miró fijamente. ¿Estás diciendo que? Valeria lo interrumpió suavemente. Sí. Su voz no tenía orgullo ni dramatismo. Solo verdad. Soy la fundadora. Durante varios segundos Daniel no pudo hablar. Su mente regresó al primer momento de la noche, la puerta del restaurante abriéndose, la mujer de vestido sencillo caminando hacia la mesa, su propia decepción silenciosa. Todo ese juicio rápido ahora le parecía absurdo. Pero, murmuró, nunca lo mencionaste. Valeria se encogió ligeramente de hombros. No pensé que fuera importante para una cena. Daniel soltó una pequeña risa nerviosa, casi incrédula. No importante, repitió. De repente recordó todas las conversaciones profesionales que había tenido sobre la misteriosa fundadora de aquella fundación. Nadie parecía conocer su identidad. Se hablaba de ella como de una figura reservada que prefería trabajar en silencio. Y ahora estaba sentada frente a él. La misma mujer a la que él había juzgado en los primeros segundos por su apariencia sencilla. Daniel sintió una mezcla intensa de vergüenza y admiración. He estado trabajando en uno de tus proyectos durante meses, y no tenía idea. Valeria lo miró con una sonrisa tranquila. Eso significa que el proyecto habla por sí mismo. Daniel negó lentamente con la cabeza, todavía sorprendido. Esta noche pensé que yo era quien tenía éxito en esta mesa. Valeria lo miró con amabilidad. El éxito no siempre se ve desde afuera. Daniel sintió que algo profundo dentro de él se reorganizaba. Había pasado años rodeado de personas que mostraban su riqueza, su poder, su importancia. Y la persona que realmente estaba cambiando la vida de cientos de familias, había pasado toda la noche hablando con humildad sobre ayudar a los demás. Daniel la miró a los ojos. Y por primera vez desde que comenzó la cita, entendió completamente la lección que la noche estaba intentando enseñarle.
Pero aún quedaba algo más por decir. Y lo que sucedería en los próximos minutos terminaría de cambiar su forma de ver el mundo para siempre. Daniel permaneció en silencio durante varios segundos, mirando a Valeria como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. El restaurante estaba casi vacío ahora, y el murmullo lejano de la cocina era el único sonido que rompía la calma del lugar. Sin embargo, dentro de Daniel todo se sentía distinto, como si cada pensamiento estuviera reorganizándose. Recordó el primer momento de la noche. La puerta abriéndose. Su mirada rápida. El juicio inmediato que había hecho sin conocer absolutamente nada de la mujer frente a él. Sintió una ligera vergüenza. No puedo creer que no lo haya visto, dijo finalmente, pasando una mano por su frente. Valeria lo observó con tranquilidad. ¿Visto qué? ¿Quién eres realmente? Ella inclinó la cabeza con suavidad. Soy exactamente la misma persona que conociste cuando entré por esa puerta. Daniel sonrió con una mezcla de humildad y reflexión. Sí, pero yo no lo entendí en ese momento. Valeria no parecía molesta. Ni siquiera parecía sorprendida. Eso nos pasa a todos a veces, respondió con calma. Es fácil ver solo lo que parece evidente. Daniel bajó la mirada hacia la mesa. Durante años había creído que sabía leer a las personas rápidamente. Su trabajo, su entorno y su estilo de vida lo habían entrenado para evaluar situaciones en segundos. Sin embargo, aquella noche había demostrado lo equivocado que podía estar. Cuando entraste, confesó él, pensé que esta cita sería un error. Valeria lo miró sin juicio. ¿Por qué? Daniel dudó un momento antes de responder. Porque te juzgué por tu apariencia. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Pero en lugar de incomodidad, Valeria mostró una pequeña sonrisa comprensiva. No eres el primero. Daniel levantó la mirada, sorprendido. ¿Te pasa seguido? Ella asintió ligeramente. Más de lo que imaginas. ¿Y no te molesta? Valeria respiró suavemente antes de responder. Al principio sí. Pero con el tiempo entendí algo importante. Daniel esperó. Las personas solo pueden ver lo que han aprendido a mirar. Daniel pensó en esa frase durante unos segundos. Era simple, pero profundamente cierta. Entonces, ¿por qué aceptaste una cita a ciegas conmigo? Preguntó. Valeria sonrió con un brillo divertido en los ojos. Porque Clara insistió mucho. Ambos rieron suavemente. Pero luego Valeria agregó algo más. Y porque creo que todos merecemos una oportunidad de conocernos de verdad. Daniel apoyó las manos sobre la mesa. Incluso alguien que te juzga en los primeros 30 segundos. Valeria lo miró directamente a los ojos. Especialmente a alguien así. Aquella respuesta lo sorprendió más que cualquier revelación de la noche. Daniel soltó una pequeña risa, esta vez más relajada. Debo admitir algo. ¿Qué cosa? Esta mañana pensé que esta cita sería una pérdida de tiempo. Valeria arqueó ligeramente una ceja. ¿Y ahora? Daniel se tomó un momento antes de responder. Miró alrededor del restaurante vacío, recordó la señora a la que habían ayudado, el camarero nervioso, el músico callejero, cada pequeño gesto de la noche. Luego volvió a mirar a Valeria. Ahora siento que fue una de las conversaciones más importantes que he tenido en años. Valeria no dijo nada durante unos segundos. Pero su sonrisa se volvió más cálida. Daniel respiró profundamente. Tu fundación está cambiando la vida de muchas personas. Eso espero, respondió ella con humildad. Y lo haces sin decirle al mundo quién eres. Valeria se encogió ligeramente de hombros. No es necesario que todos sepan quién ayuda. Lo importante es que la ayuda llegue. Daniel sacudió la cabeza con admiración.
He conocido a muchas personas exitosas, pero nunca a alguien así. Valeria inclinó la cabeza. ¿Así como? Daniel pensó unos segundos antes de responder. Alguien que tiene tanto poder para cambiar cosas y aún así trata a todos con la misma amabilidad. Valeria lo miró con serenidad. La bondad no depende del dinero ni del estatus. Daniel asintió lentamente. Creo que esta noche aprendí eso. El camarero se acercó para dejar la cuenta discretamente sobre la mesa. Daniel la tomó sin mirarla demasiado. Cuando se levantaron para salir, el aire fresco de la noche los recibió afuera del restaurante. La lluvia había terminado y las calles brillaban bajo las luces de la ciudad. Caminaron unos pasos juntos. El músico callejero aún estaba allí, tocando una última canción suave. Valeria se detuvo un momento para escuchar. Daniel la observó en silencio. La mujer que había subestimado en los primeros minutos de la noche había resultado ser una de las personas más extraordinarias que había conocido. Pero no por su dinero. No por su fundación. Sino por su corazón. Valeria finalmente se volvió hacia él. Me alegra haber aceptado esta cita. Daniel sonrió. A mí también. Hubo un breve silencio antes de despedirse. Y mientras ella caminaba por la calle iluminada, Daniel comprendió algo que nunca olvidaría. El verdadero valor de una persona no se ve en su apariencia, ni en su estatus, ni en lo que el mundo cree que es. Se revela en la forma en que trata a los demás cuando nadie está mirando. Porque al final, la grandeza más silenciosa siempre pertenece a los corazones más humildes.